Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín, bienvenidos a este nuevo Despertar con Dios. Amigos y hermanos, Dios los bendiga. Es tiempo de gracia, tiempo de renovación espiritual bajo el poder del Espíritu Santo. Soy el Padre Javier Rivero, servidor de todos ustedes, y les invito a orar en este día, a reflexionar hoy bajo el tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo vivirla en nuestra vida cotidiana? De eso vamos a compartir en este día de hoy, en este nuevo Despertar con Dios. Bienvenidos. Comenzamos entonces orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por este nuevo día de hoy, este nuevo tiempo de gracia y de renovación espiritual que tú nos regalas. Señor, te rogamos nos acompañes, nos bendigas, nos ilumines en este día de hoy. Envíe sobre nosotros la lluvia de bendiciones que nos has prometido, Señor. La agradecemos, la acogemos, la recibimos. Esa lluvia de bendiciones sobre nosotros y nuestras familias. Esa lluvia del Espíritu Santo cargada de bendiciones, cargada de regalos, de dones y de gracias para todos nosotros. Gracias, Padre amado, por esta lluvia del Espíritu Santo, por este don de tu amor y misericordia sobre todos nosotros en el poder del Espíritu Santo. Gloria a ti, Dios. Te alabamos y te bendecimos en este nuevo día de hoy. Nos abrimos a tu gracia, nos abrimos a tu presencia, nos abrimos a tu Espíritu, Señor, nos abrimos a tu palabra y rogamos, amado Señor, que nos ilumines, que nos bendigas, que nos llenes de ti, que este sea un día y un tiempo de gracia, de bendición para todos, de salud espiritual y física, de salud emocional y mental, de salud en la familia, de salud en todos nosotros, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Dios, por este día de hoy. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y danos la gracia de conocer, reconocer, descubrir tu voluntad, lo que tú quieres para nosotros y andar hoy y siempre en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La voluntad de Dios es uno de los temas más importantes en nuestra vida espiritual. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo conocerla? ¿Cómo ponerla en práctica? ¿Yo estaré viviendo la voluntad de Dios? Son preguntas que nos surgen a cada uno de nosotros. Yo los invito a que vayamos iluminando este tema con la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña acerca de su voluntad. Y vamos a ir a la Escritura para que ella nos diga cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar con 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, que dice lo siguiente: La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Es la salvación de toda la humanidad. Lo que Dios quiere es la salvación de todos nosotros, número uno. Y número dos, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios es un Dios de salvación. Quiere que todos nos salvemos, no quiere que ni uno solo de nosotros se pierda, sino que todos encontremos la vida, porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Dios no quiere ni la muerte, ni la condenación, ni la destrucción de ninguno de nosotros, sino nuestra salvación y que todos tengamos vida. ¿Por qué existe entonces la muerte? Por causa del pecado entró la muerte, como el peor de todos los males que origina el pecado. Pero no quiere decir que la muerte sea voluntad de Dios o el pecado sea voluntad de Dios. Ninguna de estas dos realidades son voluntad de Dios, sino que ha sido
lo que ha hecho el hombre contrario a la voluntad de Dios, y el hombre ahora experimenta las consecuencias de haber hecho lo que no es voluntad de Dios. Estas consecuencias son el pecado, la muerte, la tristeza, la angustia, la aflicción. Pero Dios, que es bueno y que nos creó por amor y para el amor, para la vida, para la salvación y no para la muerte o la condenación, por eso nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, para que en Él seamos salvos, en Él tengamos la salvación, en Él tengamos la vida. De manera que la voluntad de nuestro Padre es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en su numeral 1730 que Dios creó al hombre libre por amor, para que pueda adherirse a su voluntad. Es decir, el hombre puede tomar sus propias decisiones, y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, por no decir que son todas, dependen de nuestras decisiones, si son decisiones conforme a la voluntad de Dios o contra la voluntad de Dios. Si nuestras decisiones fueran todas conforme a la voluntad de Dios, toda nuestra vida sería bendición, toda nuestra vida sería gracia y lo mejor. Pero como muchas veces nuestras decisiones no han sido conforme a la voluntad de Dios, es ahí donde encontramos la oscuridad, la muerte, el sufrimiento, el dolor, las injusticias, los males personales y sociales que todos conocemos. Por eso Jesucristo es la esperanza para todas las naciones, es la esperanza para todo ser humano, es la esperanza de un cambio, de una vida nueva y de una salvación que Dios quiere para todos nosotros. Primero, la voluntad de Dios es nuestra salvación y llegar al conocimiento de la verdad. Jesucristo es la verdad, Él lo ha dicho, y nos ha dado el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, para que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, encontremos también la verdad de nuestra vida. Esa verdad es vida y no muerte. Esa verdad es gracia y salvación, mas no condenación. Esa es la verdad de Dios para nosotros, gozo y no tristeza. Pero es necesario entonces que nosotros nos volvamos a Dios para vivir esto. También hay otro versículo de la palabra de Dios que nos dice expresamente cuál es la voluntad de Dios. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Entonces podríamos decir que así como Dios quiere que seamos salvados, Dios también quiere que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es nuestra santidad. ¿En qué consiste la santidad? En ser seres limpios de corazón, en ser seres limpios como Jesús de Nazaret, en los que no anida el mal, seres limpios de corazón que llevan una vida limpia, donde el mal no vive y reina, donde el mal no llena el corazón de las personas, sino el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Por eso nosotros somos salvados en Cristo y vamos siendo santificados también en Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Esta acción santificadora es una acción transformadora que Dios va haciendo en nuestra vida, donde el mal va teniendo menos fuerza, menos poder y menos relevancia en nuestra vida, y por el contrario, Dios, su Espíritu, su palabra, su gracia y su poder van teniendo más relevancia, más fuerza, más incidencia en nuestra vida. Ese es el proceso de transformación y de santificación de nuestra vida a imagen y semejanza de Jesucristo, para que se restablezca plenamente la imagen de Jesucristo en nosotros. Así que si nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Podemos afirmar claramente, en primer lugar, que la voluntad de Dios es nuestra salvación. En segundo lugar, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En tercer lugar, podríamos decir que la voluntad de Dios es el amor, porque el mandamiento principal de parte de Dios, lo que Dios manda para el ser humano, resumido en un solo gran mandamiento y principal mandamiento, es que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús resumió esa voluntad de Dios en el mandamiento del amor. Lo tenemos en Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad de Dios es amar, la voluntad de Dios es el amor, y ese amor tiene unos niveles. El amor a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. El amor tiene esa jerarquía. Primero el amor de Dios, el más alto amor, el perfecto amor. Y luego el amor, dice aquí, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amar. ¿Qué te manda Dios? Amar. ¿Qué debemos hacer? Amar. Amarás. Amarás al Señor y amarás a tus hermanos. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Podríamos decir también que la voluntad de Dios para nosotros es ser agradecidos. Hay un pasaje también de la Escritura que nos enseña que en todo debemos dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que aquí también nos dice expresamente cuál es la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios en todo. Esto es ser agradecidos, y esto por Jesucristo y en Jesucristo. Ser agradecidos por la obra de Jesucristo en nuestra vida. Dar gracias al Señor es reconocer lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros, en favor tuyo, mío y de toda la humanidad. Ser agradecidos, reconocer los dones, las gracias y las bendiciones de Dios. Cuando uno no agradece, se está saliendo de la voluntad de Dios. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que vivimos, por todo lo que nos pasa, todo lo bueno, incluso lo malo. No porque eso malo sea voluntad de Dios para nuestra vida, sino porque eso malo, vivido en Dios y desde Dios, puede tener un propósito para nuestra vida. El cristiano sabe sacar cosas buenas de las cosas malas que le pasan. El cristiano sabe, con la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en su vida, vencer el mal, derrotar el mal en su propia realidad, en su propia fuerza. Hay cosas malas que te pasan a ti y a mí, a todos, que no son voluntad de Dios, y que no es que Dios sea culpable de esas cosas malas o el autor de cosas malas para nuestra vida, porque Dios no hace nada malo, no hace ningún mal, de manera que de Dios no nos vienen nunca males. Y nosotros a veces en nuestra ignorancia le atribuimos a Dios la autoría de cosas malas que nos pasan. Estamos equivocados, estamos en un error. De Dios nunca sale nada malo, de Dios solamente sale el bien, solamente salen cosas buenas. De manera que si hay cosas malas en nuestra vida, no es que vengan de Dios, vienen del pecado, vienen de nuestros errores, vienen de nuestras malas decisiones y vienen por supuesto de la realidad del mal. De eso es que Dios nos salva, de eso es que Dios nos libera, y por eso el cristiano aprende a dar gracias a Dios por todo, porque me salva, porque me perdona, porque me sana, porque me ama, porque me bendice. E incluso podemos dar gracias de una prueba, de una dificultad, porque también allí Dios vence, y porque Dios sabe sacar cosas buenas incluso de las malas que nos pasa, de manera que hay un propósito también en las experiencias de vida que cada uno de nosotros tenemos. Dios nos habla entonces también a través de circunstancias, a través de acontecimientos en nuestra propia vida, como la propia vida de Jesús, que pasó también por la prueba, pasó también por el dolor, por el sufrimiento y la muerte en la cruz. No porque Dios se deleitara o se sintiera satisfecho por la muerte de su Hijo, sino que en miras a la salvación de toda la humanidad, se valió de esa circunstancia de sufrimiento, de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer el mal y sacar de ese mal tan terrible, el peor de todos, el mayor de todos los bienes, la salvación para toda la humanidad. Por eso necesitamos aprender a ver la presencia de Dios en todas las cosas que nos pasan y a discernir cuál es el propósito y la voluntad de Dios con todo lo que nos está sucediendo.
Dice la carta a los Romanos otro elemento más sobre la voluntad de Dios en Romanos 12, 2 y 3, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De Dios no sale nada malo, la voluntad de Dios trae felicidad, trae gozo, es agradable y es perfecta, no es imperfecta, no tiene peros la voluntad de Dios. De manera que esa clase de voluntad es la que tenemos que descubrir en nuestra vida. La voluntad de Dios es buena siempre, es agradable y es perfecta. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, lo que es bueno y lo que es saludable para nuestra vida. Ahora, ¿cómo llegaremos a descubrir esta voluntad de Dios y a reconocerla en nuestra vida? Esta voluntad que es nuestra salvación, nuestra santificación, el dar gracias a Dios, el amar siempre, el estar contentos y felices, porque el Señor nos dijo también, bienaventurados ustedes por la llegada del reino de Dios, de manera que la voluntad de Dios es la bienaventuranza, la felicidad, el gozo en nuestra vida. ¿Cómo logramos descubrir esa voluntad en nuestra vida? Por medio de la oración, por medio del discernimiento. Necesitamos elevar nuestro corazón hacia Dios y nuestras oraciones a Dios permanentemente para que Dios nos dé la luz del Espíritu Santo y la comprensión de la vida y de lo que Él quiere para nosotros. Dios quiere siempre nuestra salvación, nuestra santificación, que vivamos en el amor, que estemos felices, que seamos felices, que vivamos el amor de Dios en plenitud en nuestra vida. Pero para eso necesitamos orar, pedirle al Señor mucho discernimiento, pedirle al Señor el don del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe y podamos nosotros vivir y descubrir esta voluntad de Dios en nuestra vida. No todo lo que nos pasa en la vida realmente es la voluntad de Dios, no todo es realmente lo que Dios quiere y Dios nunca es el autor de cosas malas en nuestra vida. El pecado es la raíz última y el que genera unas consecuencias de dolor y de muerte en la humanidad. Pero de eso es que Dios nos quiere salvar y nos salva con amor en la persona de su Hijo Jesucristo. Continuaremos, si Dios quiere, esta reflexión en el próximo programa. Pero ahora te invito para que con estos elementos oremos y vivamos el día de hoy de otra manera, con una actitud nueva, con una esperanza segura, con una alegría y un gozo interior de saber que Dios nos ama y que su voluntad es buena, que el Señor nos quiere salvar y bendecir a todos. Oremos juntos en este momento. Amado Dios, gracias, porque tu voluntad es buena, agradable, perfecta, porque tú quieres nuestra salvación y santificación, nos quieres libres, nos quieres felices, nos quieres amados y amando, nos quieres bendecidos y bendiciendo. Gracias Dios porque nos das vida nueva a todos. Gracias Dios porque nos abres un camino de esperanza y de bendición a todos. Gracias Señor porque nos libras del pecado, del odio, del egoísmo, de la violencia y de tantos otros males que nos destruyen y que no son tu voluntad. Líbranos Señor de todo lo malo, del maligno, de todo pecado y de todo mal, y hágase tu voluntad en nosotros. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu voluntad, Señor, ahora y siempre, para que en tu nombre gocemos de tu voluntad en nuestra vida. Gracias Dios, que hoy sea un día de gracia y un día de bendición para todos, en el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Qué hermoso tiempo de bendición, amigos y hermanos. Es necesario reflexionar todos los días en Dios y en su voluntad. Aquí lo seguiremos haciendo en este programa Despertar con Dios en Minuto de Dios Radio. Saludo a todos nuestros oyentes en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y Cartagena. También a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Minuto de Dios TV. Si les gustó este contenido, démosle a la flechita allí de me gusta, démosle compartir, al corazón me gusta, a la flechita compartir, para que otras personas reciban
también esta bendición. Recuerda descargar en tu teléfono celular la aplicación de red de emisoras Minuto de Dios que encuentras en Play Store y App Store para que lleves siempre la señal Minuto de Dios Radio en tu celular. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.